Filmception, con Jessica Ayala y Miguel Báez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Filmception. Les saludamos con muchísimo gusto y después de una considerable pausa, Miguel Báez Durán y una servidora, Jessica Ayala Barbosa. Estamos muy emocionados, muy contentos de comenzar esta nueva etapa, una nueva temporada de Filmception, el podcast de Plaza Pública, en colaboración con la Ibero Torreón. Agradecemos muchísimo, por supuesto, a la rectoría que está encabezada por el maestro Juan Luis Hernández Avendaño y, por supuesto, también agradecemos las gestiones de José Luis Hernández, aquí presente, y de Miguel Báez, que también trabaja en esta institución. Sin el apoyo de esta escuela, de esta universidad que tiene años formando a distinguidos profesionistas en comunicación y otras carreras, el retomar este proyecto no sería posible, se vería muy difícil. Sí, así es. Miguel Báez, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Jessy por invitarme una vez más y con el gusto de estar aquí una vez más juntos comentando sobre cine. En tu alma mater. Así es, en diferentes etapas de mi vida, pero sí, así es. En tu alma mater y aparte, bueno, en estos momentos eres catedrático también y bueno, para nosotros es muy significativo poder estar aquí. Digo, muchos de ustedes que nos siguen saben que este proyecto también nace como un homenaje a Héctor Becerra, quien también fue alumno de esta institución y también dio clases en su momento por bastantes años por aquí. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la película Mátate Amor, la nueva película de Lynne Ramsay, y también vamos a hablar acerca de Frankenstein, no únicamente acerca de la adaptación que acaba de hacer Guillermo del Toro, que ahorita todavía está en boca de todos, ha tenido una recepción prolongada porque se estrenó primero en cines y después en plataformas, entonces eso ha dado pie a que el tema siga por ahí retomándose, ¿no? Y se siga tocando en redes sociales, aparte trae muchísima mercadotecnia. Exactamente, Netflix está apostando mucho a esta película, yo creo que puedes ver a Guillermo del Toro hasta en la sopa, ¿no? En todas partes, y el Guillermo del presente, del pasado y del futuro, yo creo, porque sacan entrevistas enterradas de hace mucho tiempo, y bueno, una serie de cosas que ya platicaremos en la segunda parte de este podcast. Por lo pronto vamos a comenzar con la película Mátate Amor. Esta es una película basada en un libro de una autora argentina que se llama Ariana Harwicz, que fue publicado por allá de 2012. Y bueno, la adaptación que hace Lynne Ramsay, corrígeme si la estoy mencionando. Sí, no, Lynne Ramsay, sí, así es. Lynne Ramsay es, bueno, a mí en lo personal me gustó bastante. Es acerca de unos jóvenes que se mudan de Nueva York a un pequeño pueblo en Montana, me parece que es, y bueno, ellos tienen aspiraciones artísticas, se supone que estar en esta casa que es contrasta con la efervescencia tal vez que hay en Nueva York, la tranquilidad de esta casa tal vez les va a dar como la posibilidad de seguir preparándose, o por ejemplo en el caso de ella de escribir su novela, le dice el joven que se llama Jackson y Grace, que es la chica, bueno, pues van a tener como ese tiempo de retiro, por así decirlo. Pero bueno, ellos se embarazan, bueno, tienen a su primogénito en esta finca, que por cierto tiene como unos ahí orígenes, bueno, no sé si llamarle orígenes, pero un pasado tenebroso, sí, así es. Que al principio no sabemos, solamente se menciona por ahí que pertenecía al tío de Jackson, que murió ahí, el tío de Jackson, y desde ahí, bueno, comenzamos a conocer el tipo de convivencia que tienen estos chicos en esa finca. Nace su primer hijo y por supuesto que toda esta relación, la dinámica tan apasionada que tienen ellos, va a cambiar porque tienen ahora nuevas responsabilidades, ¿no? Y esto es lo que va a dar pie a una trama pues llena de conflictos entre la pareja,
algunos que se van a expresar, pero muchos otros que quedan por debajo de de la superficie, ¿no? Incluso con una imposibilidad de salir. Las actuaciones son de Jennifer Lawrence y de Robert Pattinson, y hay algunos otros actores, pero bueno, actores veteranos, la mayor ¿no? parte. Por ejemplo, Sissy Spacek hace a la mamá del personaje de Robert Pattinson. Nick Nolte también aparece en algunos flashbacks de la película y también hace el papel del padre. Pero principalmente ellos son como los más reconocidos veteranos que están en roles secundarios en la película. Así es, pero sí, la mayor parte de la trama vamos a ver únicamente a Grace y a Jackson, es decir, a Jennifer Lawrence y a Robert Pattinson. Bueno, Jennifer Lawrence normalmente creo que ya había tenido este tipo de papeles con esta película de El lado bueno de la vida, o cómo le pusieron en español. Sí, algo así, Silver Linings Playbook, algo así. Ajá. Y ahora tiene como este papel que me gustó mucho más que el que hizo en aquella ocasión, y que de hecho fue el que le mereció el Oscar. Pero bueno, dime qué te pareció a ti la película, Miguel, antes de seguir ahondando. Bueno, creo que entré con las expectativas muy altas porque verdaderamente a mí me encanta el trabajo de Lynn Ramsey. La primera vez que vi una película de ella fue hace ya algunos años, y no fue en cine, fue más bien una película rentada, que es Ratcatcher, y después vi la película con Samantha Morton, que es más o menos de los 2000, que se llama Morvan Callar, algo así. Y después, por supuesto, la película que de alguna manera la proyecta un poco más internacionalmente, que fue Tenemos que hablar de Kevin, con Tilda Swinton, donde quizás se trataba un tema similar, ¿no? Es decir, de una mujer que se enfrenta a una especie de depresión posparto, y que, por lo menos en el caso de la película de Tenemos que hablar de Kevin, nunca logra crear este vínculo entre madre e hijo, y siempre percibe a ese niño como algo malvado, ¿no? Y después, por supuesto, Nunca estarás a salvo, que es más reciente, con Joaquín Phoenix, y que verdaderamente es una actuación formidable. A mí me gusta incluso más que la de Joker, que fue como 2 años después, pero siempre como que hay una genialidad detrás de las imágenes que puedes percibir en la pantalla cuando te acercas a una película de Lynn Ramsey. Creo que en este caso ella dejó que brillara más Jennifer Lawrence. No estoy seguro si Jennifer Lawrence fue la de la idea, la que le acercó el libro a Lynn Ramsey, la que le propuso el proyecto, porque digamos que me recuerda mucho a esta película de Cassavetes, de Una mujer bajo la influencia. Y ahí el problema es que si ya has visto esa película, pues empiezas a comparar, no hay de otra, ¿no? Es decir, porque es uno de los retratos más impresionantes en el cine de finales del siglo XX, de una mujer que de alguna manera tiene un problema de salud mental, y que, digamos, puede ser, bueno, en el caso de ella era el alcoholismo, en este caso es una depresión posparto, pero es simplemente la idea de la pareja, del esposo, en este caso, no sé, están casados, ¿verdad? Sí, hay una escena del matrimonio. Bueno, se casan. Se casan, sí, exactamente, se casan. Pero es como la percepción de la pareja de cómo su mujer va cambiando y va adoptando comportamientos inexplicables. Entonces, digamos que ese es el patrón, la actuación de Gena Rowlands en Una mujer bajo la influencia, más o menos del 74, creo. Y es una película tan influyente que hay personas que la citan, hay actrices y actores alrededor del mundo que dicen, ¿cuál es tu actriz favorita? Gena Rowlands en Mujer bajo la influencia, ¿no? Entonces, comparar el trabajo de Jennifer Lawrence no es por demeritarlo, pero sí se queda corta en comparación con Gena Rowlands, ¿no? Sí. Bueno, yo fíjate que yo no he visto la película de Una mujer bajo la influencia, pero la conozco justo por todas estas referencias. Siempre te topas que la citan, la mencionan, la analizan,
Algunas veces pareciera como que ya la, ya la he visto y en realidad no la he visto. Sí. Creo que para las nuevas generaciones, o sea, tener como la oportunidad de ver antes esta película no es tan sencillo, ¿no? O sea, yo la he tratado de buscar en plataformas y no la encuentro. Sí, no son películas fáciles de encontrar precisamente porque el cine de John Cassavetes era un cine completamente independiente que no tenía nada que ver con los estudios y que prácticamente era su esfuerzo, el esfuerzo de Gena Rowlands, que era su mujer, que era su pareja. Entonces son películas que si no las compras así directamente en Criterion, por ejemplo, no tienes como acceso a ellas, ¿verdad? Sí, es muy, muy complicado. Y más ahora, como has dicho otras veces, que las plataformas no le van a apostar nunca a promover las películas de hace décadas, ¿no? Van a estar promoviendo lo nuevo. Entonces, bueno, creo que esto es apto, o más bien se presta para que las nuevas generaciones nos impresionemos con actuaciones como las de Jennifer Lawrence, ¿no? Que en realidad, bueno, a mí me parece que no lo hace mal, o sea, No, para hace nada. un muy buen trabajo. Incluso a mí que me llegó a gustar en algunas ocasiones, después ya no me gustó para Sí. nada, mucho tiempo. Y creo que en esta ocasión iba un poco con el prejuicio de que, a ver, ¿qué hacían con o sea, qué hacía Lynn Ramsey con Jennifer Lawrence? A Robert Pattinson, pues ya lo hemos estado viendo en trabajos que me han parecido interesantes. Y sí me preguntaba, pues, cómo le iría, ¿no? ¿Cómo le iba a ir a esta dupla que estaba haciendo Lynn Ramsey con Jennifer Lawrence. Y la verdad es que me gustó, o sea, salí satisfecha de la sala, no iba con muchas expectativas porque no conozco la obra en la que está basada, a pesar de que también me la han recomendado muchísimo, pero no la he leído y tampoco leí mucho acerca del proyecto, de la sinopsis, o sea, no hice como una investigación previa. Entonces llegué a la sala y la disfruté, ¿no? Me parece que es una película que de todos modos es muy incómoda para muchos, ¿no? O sea, creo que Claro. o sea, me tocó, digo, a mí siempre me gusta como tomar el pulso a la gente que está en la sala, pero había como risas muy incómodas, ¿no? O Sí. sea, de pronto hay una escena en la que el actor, bueno, es el personaje que hace Robert Pattinson, que es Jackson, el esposo, se le da como un ataque de nervios, pues casi se le da un infarto, ¿no? Sí, así Porque es. su esposa se quita la ropa en una fiesta, se quita la ropa y salta a la alberca en ropa interior, ¿no? Entonces él con la vergüenza del mundo y la incertidumbre o la zozobra con respecto a qué está pasando realmente con su esposa, porque se está comportando de una manera que él no entiende, se pone así como todo mal, ¿no? Se pone muy mal. Y la gente que estaba en la sala se reía, pero eran risas incómodas, así como ja, 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 ji, ji. Como que Sí, es es que muy, muy ese es un efecto, difícil. ese es muchas veces el efecto que busca hacer una película de Lynn Ramsey, ¿no? Es decir, Lynn Ramsey no te va a dar nada complaciente y por esa razón también es una directora a la que le es difícil levantar los proyectos. A veces pueden pasar años y no haber una película de Lynn Ramsey porque es alguien muy comprometida con los temas que quiere tratar. Sí, en esta ocasión fueron 8 años de silencio, ¿no? De cierta forma, no había estado involucrada en ningún proyecto. Son bastantes años y el último que había sido justo el de Nunca estarás a salvo con Joaquin Phoenix, que también después en su momento cuando hablamos del Joker, yo me acuerdo que habíamos mencionado que retoma como recicla del personaje de esa película ciertos elementos para conformar al Joker, Sí. que luego se hizo súper famoso, pero que sí, yo también coincido contigo, me parece mucho mejor personaje, más complejo, más construido el de esa película de Nunca estarás a salvo. Bueno, la trama de Mátate Amor, lo que vamos a ver o lo que puede incomodar a muchas personas es el comportamiento de esta
esta mujer, Grace, que se empieza a sentir muy asfixiada en este entorno en el que se queda sola por muchísimas horas en su casa. Ella pues está cuidando a un bebé, que me llama mucho la atención que, a diferencia de otras películas que hablan acerca de la maternidad o de una especie de depresión posparto, se centran en las exigencias o las demandas que un recién nacido puede tener para con su mamá. Y en esta película ese no parece ser el tema, ¿no? O sea, nunca vemos a esta Grace batallando o como estresada por su bebé o por las exigencias de él, que claro que las tiene, ¿no? Creo que solo vemos una escena en la que se levanta en la noche a amamantarlo. Pero el resto del tiempo más bien parece que lo que está surtiendo un efecto negativo en su persona es la soledad y la falta de otros estímulos que pues antes tenía con su pareja y que ahora ya no, y que pareciera que a él no le importa para nada, ¿no? Al contrario, o sea, se va despegando de ella, le va cargando otras responsabilidades, otras cargas, como cuidar a un perro, por ejemplo, un perro que se le ocurre adoptar. Sí. Y lo que pasa con ella es que ya no, o sea, no soporta, más allá del trabajo y del cansancio, que sí lo hay, no soporta esa desconexión con quien parece que la tenía, ¿no? Es lo que nos muestran, al menos al principio, que tienen como una manera muy apasionada de relacionarse y pronto dejan de coincidir en ello, ¿no? No sé qué opinas tú sobre estos aspectos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Para mí, uno de los aspectos en los que más me fijé es como la dinámica que se da dentro de este cambio, porque ya no están únicamente ellos, ¿no?, aislados. Ahora está el elemento del niño, después el perro, pero además hay otros elementos ahí que es la familia de Jackson, ¿no? Y lo que a mí me llama la atención es que toda la incomodidad se centra en el personaje de Grace. Y sin embargo, hay otros elementos que te hablan de antecedentes de problemas de salud mental, ¿no? Porque, bueno, no quiero espolear mucho, pero está, por ejemplo, el pasado del tío, que era el dueño de esa casa, ¿no? Después está el personaje, exactamente, el personaje que interpreta Nick Nolte, que evidentemente tiene una demencia senil. Después está el personaje que interpreta a Sissy Spacek, la mamá de Jackson, que padece de sonambulismo, ¿verdad? Tenemos una escena en donde sale caminando al campo abierto y trae con una escopeta. Ajá. Y él mismo, la escena que tú mencionas, donde parece que le está dando un ataque de pánico, entonces parece que es una familia, la familia de Jackson, que no reconoce en sí mismos los problemas de salud mental y por lo tanto es muy difícil que se los traten, ¿no? O que busquen ayuda. Y sin embargo, todo eso parece estar reflejado en el personaje de este nuevo miembro de la familia, que es Grace, ¿no? Entonces, es la que tiene algo mal. Exactamente, ella es la que tiene algo mal, ella es la que sorprende y sin embargo ellos no se miran a sí mismos y no se tratan a sí mismos. Entonces eso fue algo que me llamó la atención de la película. Sí, tienen algunos aspectos que ponen en riesgo a los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la madre que es sonámbula y sale con su escopeta a mitad de la noche y que tiene un duelo muy, muy fuerte, que está sola en él, que no tiene como compañía ni desahogo ni nada, está como atrapada en ese duelo por la pérdida del esposo, pero aún así es ella la que puede señalar en Grace lo que está mal, ¿no? O sea, puede señalarle y decirle a Jackson, a su hijo, oye, deberías hacer algo porque no está bien, deberías tal cosa, incluso le da consejos, ¿no? A Grace, deberías hacer yoga, tomar agua con limón en las mañanas, empezar tu día con alegría y todas estas cosas que además de que no ven la viga en el ojo propio, también
son muy crueles hacia una mujer que está pasando por un cambio tan grande en su vida como es la maternidad, ¿no? Entonces van dándole consejos y no es la única, hay otras mujeres que dicen o deducen que, pues te ves así, pero no te preocupes, todo va a estar bien después, y ni siquiera se interesan en saber realmente qué le está pasando a Grace. Nadie, ¿no? O sea, nadie alrededor parece interesado en ser una, pues sí, un apoyo para ella, o sea, más bien solo quieren que esté bien, ¿no? O sea... Sí, porque a mí la impresión que me da es que el problema va más allá de una simple depresión posparto, Sí. y no que eso sea simple, sino que evidentemente si ella llama la atención entre este grupo de personas es porque hay algo que va más allá, ¿no? Y creo que la gente lo trata de explicar con esa etiqueta y el problema se banaliza completamente porque dicen, ay, en unos meses te va a pasar, ¿no? A todas nos pasa lo mismo y en unos meses, el primer año siempre es muy difícil, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el problema va más allá y la frustración de ella va más allá, como tú dices, apunta a esta falta de conexión, sobre todo erótica, porque ese es como un aspecto que se remarca mucho en la película y que también, como tú dices, otro elemento que seguramente incomoda a los personajes alrededor de ella, pero también a la audiencia, ¿no? Entonces... sí, la manera en que se expresa va a ser chocante para muchas personas. Exactamente. Tanto lo que se expresa en palabras como lo que vemos en escena, creo que va a ser difícil de digerir para muchos, ¿no? Ahí, ahora que mencionas el tema del erotismo, bueno, erotismo a lo mejor lo ligamos como a las cosas del cuerpo, de la sexualidad y demás, pero creo que también en este caso la directora intenta tocar otra parte del erotismo que es como el fuego creativo, ¿no? El fuego que puede dar origen a nuevas cosas y que está representado al principio, por ejemplo, en un bosque que vemos en llamas, que es mientras ellos están intimando. También podemos ver otro elemento que me parece que bueno, que lo utiliza en varias ocasiones, que es el del caballo, ¿no? Es un caballo que también muchas veces se ha simbolizado en muchos relatos y en la cultura en general, como este espíritu libre, ¿no? Esta ansia de estar, pues sí, como de desbocarse, ¿no? Y creo que en este caso lo relaciona o hace que forme parte de este universo interno del personaje de Grace y que nos hace entender la fuerza o el ímpetu que está ahí como reprimido y que en las ocasiones en que se desata es cuando justo los demás saltan, ¿no? Es lo que más hace que se preocupen. Pero es algo que está dentro de ella y que parece o nos dan a entender que ya estaba desde antes, ¿no? O sea, no es algo que surgió a partir de que se embarazó y tuvo su bebé, sino que es algo que incluso compartía con su pareja y que después desaparece. Entonces, a mí me gustó muchísimo esa como abordaje de la psique de Grace a partir de estas imágenes. Incluso hay escenas que tienen esta intención de que, bueno, a mí me parece que tienen la intención de que no se sepa si ocurrió o no en verdad, parece que están como ensoñaciones y se me hacen muy interesantes para construir a este personaje, ¿no? Me gustan muchísimo. Escuché a uno de mis amigos hablar acerca de la novela de Mátate Amor y decía que él cuando lo leyó se le hacía que era como intraducible a imagen, ¿no? O sea, muchas cosas del libro. Entonces tengo la curiosidad de leerlo y comparar también pues qué tanto se logró, qué tanto es eso planteamiento de Lynne Ramsay, porque creo que ocurría algo parecido en el personaje de la película de Nunca estarás a salvo. Había algunos flashbacks y de pronto no sabíamos cuándo había ocurrido, si lo estaba imaginando, si lo estaba recordando, y ahora creo que
que lo retoma en esta película. Sí, también se juega mucho con el tiempo, ¿no? Con la cronología. Sí, con la cronología. Porque en realidad no te está presentando la historia de manera cronológica, sino que vienen todos estos saltos, flashbacks, o como tú dices, fantasías o ensoñaciones que no sabemos si realmente eso ocurrió como lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Así es. Bueno, Miguel, no sé si quieres agregar algo más de esta película, de algún otro aspecto. Digo, a mí en general no es que me haya decepcionado, pero creo que no es el mejor trabajo de Lynne Ramsay como directora. Sí. La actuación de Jennifer Lawrence y en general de todos, y especialmente la de ella, porque en ella se centra toda la película, es una buena actuación, es una actuación loable, pero como decía, se queda corta si comparamos con la de Gena Rowlands en Una mujer bajo la influencia. Bien por Jennifer Lawrence que no tengamos acceso. Sí, bueno, quizás. Y sí me deja un poquito el tufito a proyecto de actriz hollywoodense que quiere llamar otra vez la atención. Y a lo mejor ganarse un Oscar, sí, o ser nominada al Oscar, sí me deja ese bueno, tufito, sí lo tiene, ¿no? Porque aparte también eso se va notando cuando empiezas a ver cierta publicidad en redes sociales acerca de sus trabajos anteriores, de entrevistas, que es lo mismo que está pasando con Guillermo del Toro, ¿no? Pero dices, bueno, aquí hay dinero de por medio, entonces esto tiene una intención, ¿no? Que hay una entrevista, vi hace poquito una de Emma Stone hablando de las cualidades actorales de Jennifer Lawrence, que son súper amigas aparte. Claro. Entonces, bueno, pero notamos que si se empiezan a generarse en estas cuentas de... pues sí, como que actúan como granjas de bots, ¿no? Que ya tienen un discurso muy bien armado en torno a cierto actor, actriz, a cierto director o directora. Entonces, bueno, por ahí más o menos nos vamos dando color de qué está pasando. Sí. Bueno, pues cerramos con esta. Yo sí les recomiendo que la vayan a ver al cine. Si tienen la oportunidad, me parece que sí se disfruta. Y aparte ahorita que esto el cine está lleno de remakes y de muchas secuelas, precuelas. Bueno, es una historia diferente y hasta cierto punto original, porque digamos es una adaptación, pero es diferente, más, sí, como más auténtica, ¿no? No digamos auténtica, original. Creo que es buena opción. Vamos a dejar hasta aquí el tema de Mátate Amor y vamos a pasar con nuestra siguiente sección. Bueno, vamos a hablar acerca de la película Frankenstein. Te propuse este tema en este segundo segmento del programa. Lo que hacemos es hablar acerca de un tema que nos sirva para mencionar otros proyectos o también otros temas, ¿no? En esta ocasión, el tema es Frankenstein, obviamente porque se acaba de estrenar la película dirigida por Guillermo del Toro, un proyecto que, como ustedes tal vez habrán escuchado ya muchísimas veces por ahí en las redes sociales, justamente llevó décadas y décadas para realizarse. Es lo que él soñaba desde pequeño, poder hacer Frankenstein y demás. Pero bueno, justamente por eso vamos a hablar de esta adaptación, pero sí me gustaría tocar como otros temas que tienen que ver con la obra original, ¿no? De Mary Shelley. No te quería preguntar, pero ya me estoy muriendo de ganas por preguntarte. Hace rato que me contuve cuando nos saludamos de decirle, ¿qué te pareció Frankenstein? Pero ya te lo puedo preguntar. ¿Qué te pareció Frankenstein, Miguel Báez? Es una película que me dejó sentimientos encontrados, porque por un lado hay cosas que me gustan mucho, que me impresionan, especialmente después de haberla visto en el cine, como que es una película que verdaderamente se disfruta más en el cine por la tendencia estética, por el vestuario, la fotografía, los escenarios, el diseño de producción, etcétera, etcétera. Pero hay otros aspectos que no me gustaron para nada. Sí, por ejemplo, precisamente hablando del diseño de producción, creo que está un poquito, o sea, no sé, bájale 2 rayitas, ¿no? Porque al momento en que empieza la historia de Víctor y que está contando su infancia
y de repente ves este castillo así inmenso, y luego la mamá con el velo rojo, Sí. y luego él vestido así como principito, y luego aparte de todo llega el papá así con su sombrerito de Napoleón, que dices, o sea, bájale un poquito. Sí, sí entiendo que su intención, como ha dicho en entrevistas, era hacer algo operático, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que yo lo veía y yo hacía, o sea, tenía que contener un poquito la risa de lo exagerado que era. Sí. Entonces, eso me desubicó un poquito. Creo que hay actuaciones verdaderamente loables, actuaciones increíbles como la de Mia Goth y la de Jacob Elordi en sus roles. Christoph Waltz hace lo mismo de Christoph siempre, Waltz ¿no? haciendo a Christoph Waltz. Sí, exactamente. Y creo que Oscar Isaac, el problema con Oscar Isaac es que le salen muy bien los papeles más sutiles, como por ejemplo el de El año más violento. Y papeles así más telenoveleros, operáticos, también hay que decirle, bájale 2 rayitas. Y en cambio, Del Toro le dijo, no, más, eres como Oliver Reed. Y verdaderamente a Oliver Reed se le salían bien porque era un tipo corpulento, era un tipo que además era un alcohólico, entonces te lo creías más. Entonces, Oscar Isaac está más en Ágora que no, les recomiendo que la vean y que yo cuando la vi esa película dije, este no debería de actuar. Sí está un poquito pasado en su acento, en su forma de gesticular, etcétera, pero también es porque eso le indicó el director, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de todo eso que me desubica y que a lo mejor no me gusta mucho, hay escenas que a pesar de lo operático, a pesar de la exageración en lo estético, me conmovieron mucho. Y lo que me conmueve sobre todo, además de las escenas, como de todo este problema paternofilial que de alguna manera Del Toro ya viene arrastrando desde Pinocho, es también su atrevimiento de no hacer una adaptación fiel a la novela, de llevar el material a su terreno y de querer expresar algo muy personal, muy suyo, no respetando del todo el material original. Del Sí. Toro del todo. Sí, exactamente. Entonces, yo ya lo he visto 3 veces como para tratar de convencerme qué es lo que funciona para mí, qué no funciona para mí. Y en general, creo que es una gran película, pero no es una obra maestra. Como El laberinto del fauno, Bueno, por ejemplo. es que ese es el... O sea, creo que es la referencia que vamos a tener siempre y es la que le hace sombra a muchos trabajos de Del Toro, para mi gusto, ¿no? O Sí, sea, exactamente. entre más veo cine de Del Toro, más me gusta El laberinto del fauno. O sea, porque siento esas sutilezas mucho más... bueno, las sutilezas dentro de la teatralidad que maneja y dentro de la fantasía, pero para manejar la complejidad de las tragedias humanas la veo mucho más pulida en ese material, ¿no? Sí, que en sí. otros. Y a mí, bueno, tenía que preguntarte también, bueno, ¿qué te pareció? Pero también me gustaría preguntarte si tú eres fan de la novela original, del material original de Mary Bueno, Shelley. sí, obviamente la novela me encanta, me gusta mucho. La leí cuando estaba en la prepa en La Pereira. Nos la pusieron así como una tarea, tienes que leer Frankenstein. Y después, en algún momento, leí el original, en el idioma original, y también me encanta. Es verdad que la visión que tenemos de Frankenstein ya no corresponde mucho a la novela a partir del éxito que tuvo y especialmente a principios del siglo XX, como las diferentes encarnaciones que han tenido, que ha tenido especialmente la criatura y la influencia que esa imagen de la criatura ha tenido en la cultura popular. Y específicamente, pues estoy hablando de la de James Whale, de los años 30, con Boris Karloff, ¿sí? Que tengo entendido que estaba basado en una obra de teatro donde ya se empiezan a manejar todos estos elementos de la electricidad o de que si la criatura era así medio verde y traía sus cositas aquí como para, para conectarse a la electricidad, etcétera. Pero digamos que ya eso estableció como un patrón de cómo debería de verse la criatura
y además empezar a confundir a la criatura con el doctor Frankenstein y empezar a llamar Frankenstein a la criatura. A la criatura, ¿no? sí, ya la gente dice Frankenstein, voy a ir disfrazado de Frankenstein y se refieren a que van disfrazados de la criatura. Y sí, bueno, la película, bueno, más bien la novela, pues sabemos es de Mary Shelley. Consultamos antes de comenzar este programa. Se editó por primera vez en 1800, ¿qué dijimos? 18. 16, creo. O sea, para no decirles mentiras, del 16, sí, justamente. Primero, bueno, es una novela que estuvo rodeada en su origen o en su nacimiento de mucho misterio y también de polémica, ¿no? No estuvo exenta de polémica porque se publicó primero como con un seudónimo y hasta 1831 aparece ya con la autoría de Mary Shelley. Y en su momento no se creía que esta novela hubiese sido escrita por una mujer, porque todo el mundo pensaba que era... de 18, 19 años. Sí, ¿verdad? era súper joven y todo el mundo decía que se la había escrito su marido, que era el poeta Percy Shelley. Y tuvo este rechazo, ¿no? O sea, sí fue bien recibida, pero después se dudaba si realmente había sido escrita por ella. Y ella llegó a contar, bueno, también en el prólogo ya de la publicación en la que ya tenía su autoría, pues que había sido una historia surgida como un ejercicio, ¿no? Como un divertimento ahí en la villa Diodati, Sí. que era una villa en la que los invitaron a estar unos días y que todos los que estaban ahí reunidos empezaron a escribir acerca de espantos, ¿no? Así una novela de espantos era el objetivo. Todos los que estaban ahí terminaron abandonando sus proyectos, pero para Mary Shelley, que tuvo en ese tiempo la pérdida de una bebé, o sea, nació su bebé y a los pocos días, o no sé si a los pocos días o casi de inmediato falleció. No recuerdo, creo que unos pocos días después falleció. Entonces ella estaba como impactada con este suceso de la muerte, una muerte tan cercana. Aparte, bueno, ella, que es hija de Mary Wollstonecraft, que es una de las pioneras del feminismo, también había perdido a su madre en el parto, ¿no? Entonces, digamos que tenía esta fijación con el tema tanto de la muerte como de los fantasmas, como de las reflexiones en torno al fin a la finitud, ¿no? Y se planteaba hacer una historia así de espantos, pero que también tuviera que ver con las preocupaciones de la época, ¿no? Y en ese entonces, pues las preocupaciones de la época giraban en torno a los avances de la ciencia, que había un gran optimismo, pero también esta sensación de que era algo desconocido, que también causaba incertidumbre, ¿no? Como cualquier adelanto científico, tecnológico, pues llega a generar algo de temor, ¿no? Actualmente todavía incluso lo vemos con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esta novela creo que le ha pasado un poco como lo que le ha pasado a Drácula, ¿no? O sea, que la han retomado desde distintas perspectivas, en distintas épocas, y la han ido transformando en algo diferente. En el caso de la criatura, creo que se presta muchísimo porque cualquier avance tecnológico pues nos puede remitir a la criatura y a esta historia de la ambición de un científico por lograr algo más allá, por lo inimaginable, por tomar el lugar de Dios incluso, ¿no? Dios en la tierra y todo esto. Entonces creo que esa situación como que se vuelve a repetir en las diferentes épocas, entonces se da mucho la posibilidad de retomarla, ya sea de referenciarla o también incluso se inventan palabras que tienen que ver con por ejemplo, la Frankenfood, en algún tiempo le decían como a la comida de transgénicos y demás, ¿no? Entonces se va utilizando ese término porque justamente sigue siendo como las reflexiones que tiene la obra original siguen siendo vigentes o aplicables en todas las épocas, ¿no?
Sobre la adaptación de Guillermo del Toro, yo también tengo como sentimientos encontrados. Ajá. En general, yo creo que a mí me afectó mucho que acaba de releer la obra. Estaba participando en un círculo de lectura del Museo Arocena y estuvimos hablando mucho acerca de la obra, pero muchísimo acerca de los temas que planteaba, de la complejidad de los personajes, esta visión que hay acerca del doctor Frankenstein, de que es alguien ambicioso, que no mide sus actos y las consecuencias de sus actos después lo carcomen, y que obviamente vamos a llegar a la conclusión de que él es el monstruo, ¿no? O sea, que no es el monstruo lo que ha creado, sino él. Sí. Y creo que no hay ningún personaje que diga así, tú eres el monstruo. No, en el libro él se dice a sí mismo en algún momento, creo, pero no se lo dice así como yo soy, o tal vez sí, no recuerdo ya, pero creo que sí llega a decir que tal vez él es el que ha sido como el mayor, el malo en esta historia, sí, ¿no? O el demonio, ¿no? Y demás. Pero, bueno, en esta película, en esta adaptación, a mí en lo personal, no me gustó que desde el principio el doctor sea el maldito, ¿no? O sea, no hay lugar a la duda de que él es el monstruo, y por si no nos queda claro, después alguien se lo dice así como... Sí, el hermano, o sea, el hermano también, que es un personaje súper accesorio para mi gusto, o sea, yo no sé por qué metieron al hermano. Había en esta adaptación que tú dices que lleva Guillermo del Toro a su terreno y que yo puedo entender y que es justo la parte creativa del artista, del autor, de un director como que ya tiene su sello reconocido, el poder traducir una obra que ha sido tocada en muchísimos momentos, traducirla a su propio universo, me parece muy loable y en general me gusta, ¿no? Pero creo que aquí lo que para mí no funciona es que llena ese drama de otras cosas que no venían al caso y que le restan muchísima fuerza. Creo que si iba a retomar el tema del conflicto padre-hijo, pues para mí no tenía caso que tocara el conflicto con el hermano, ¿no? Que pues aparte ambos son conflictos propios del autor, o sea, de Guillermo del Toro, no tienen nada que ver con la obra original, que es completamente opuesto, ¿no? O sea, es algo, allá en el libro lo querían mucho, era súper valorado en la familia y demás, ¿no? Entonces mete Guillermo del Toro este conflicto de padre e hijo, luego le mete como una tensión con el hermano, que al final se termina quedando en nada, ¿no? Porque se odiaban tal vez o se tenían algo de envidia, pero terminan amiguísimos como... Sí, o sea, el hermano empieza a colaborar en el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces es algo que se diluye muy rápidamente. Sí, ¿no? Y aparte, bueno, el conflicto entre, como un triángulo amoroso entre el hermano, el doctor Frankenstein y Mia Goth. Después entra un cuarto alquito. Después la criatura, entonces se convierte en cuadrado. Sí, se convierte en un cuadrado. Pero el hermano termina sobrando, o sea, nunca tiene una presencia realmente importante, necesaria, ¿no? O sea, si querías mostrar este conflicto, pues lo hubieras dejado solo con la criatura, o sea, el triángulo amoroso, la criatura, el doctor y Elizabeth, ¿no? Otro tema que tampoco me gustó, que es la inclusión de Christoph Waltz, que... O sea, como para hablar acerca de lo problemático del mecenazgo, cosas así. Y cuando ya no le sirve para nada, ¡pum!, lo mata, ¿no? Sí. O sea, y a nadie le importó. O sea, a nadie le importó qué pasó con ese hombre que era, aparte, el que ponía todo el dinero, ¿no? Bueno, luego también había otro conflicto ahí que era como una especie de complejo de Edipo, porque la mamá de Frankenstein, de Víctor Frankenstein, es igualita a Elizabeth, ¿no? Entonces, todos esos como esas subtramas que fue metiendo, para mí después diluyeron como lo interesante y lo complejo que podían ser las relaciones, e incluso los conflictos personales, ¿no? de los personajes. En el caso de Víctor Frankenstein, como te digo, desde el principio ya decimos, bueno, este es
es ególatra, es desconsiderado, es cínico, no tiene ninguna complejidad, no se va a mover más, o sea, no se va a mover no va a tener una transformación. Que me parece que en el libro tú llegabas a deducirlo, eso era lo interesante, ¿no? Que llegabas en algún punto a empatizar con su desgracia, ¿no? Porque, bueno, es el moderno Prometeo, alguien que va a ser carcomido pues eternamente por la culpa de haber creado, Sí. en este caso, a una criatura que se le salió de las manos, ¿no? Que no imaginaba nada de lo que iba a ocurrir. Y bueno, en la película creo que eso no está presente, ¿no? Todo lo demás me parece majestuoso. Las escenas a mí me gustaron muchísimo. Sí se me hacen exageradas, pero se me hacen muy bonitas. O sea, así como los cuadros se me hacen de esos cuadros que recuerdas y recuerdas todo el tiempo. Los de los ataúdes. Sí, eso es curioso me porque en parecen alguna muy parte bonitos. leí que había ataúdes así. Que en alguna época Ajá, se pusieron que en alguna de moda. época se pusieron de moda. Yo no los conocía, Ajá. nunca los había visto. Y la escena particularmente de la muerte de la madre y del funeral, del ataúd, no creo que sea una influencia directa, pero me recordó mucho a una película de Jacques Demy, basada en un cuento de hadas, que se llama Piel de asno. Ya. Y lo curioso es que ahí Catherine Deneuve hace también el mismo papel, un poquito como Mia Goth aquí. Es decir, la madre y la hija, la reina y la princesa, y cuando muere la reina, la llevan no en un ataúd como ese, pero en un ataúd como de cristal. Y también está nevando. Porque, Entonces, porque ahora que mencionas el cuento de Piel de asno, que también es lectura reciente, porque el papá de esta princesa, cuando muere su esposa, se quiere casar con ella. Porque es como la única que podría igualar en belleza a su madre. Entonces, como eso se justifica que son iguales, ¿no? Ajá, muy parecidas. Sí. qué cosas tan locas. Pero bueno, sí, creo que, digo, las referencias a los cuentos como fantásticos, como cuentos de hada, pues ahí están, ¿no? Creo que las escenas son muy bellas, o sea, las escenas que hace Guillermo del Toro, el diseño de producción a mí se me hace muy bonito, los vestuarios se me hacen magníficos. Me gustó mucho que la criatura se parece más a lo que narra Mary Shelley en la novela, que es una criatura, incluso en algún momento se refiere a ella como bella, ¿no? Con la piel blanquecina, nunca menciona todo esto de las costuras, eso es como algo que ya viene después, no, digo, y deducimos eso porque sabemos que está juntando retazos de personas y demás, pero me pareció muy buena. Sin embargo, a mí las actuaciones, ninguna se me hizo destacable. O sea, me gusta cómo se ven, me gusta cómo se ve Mia Goth, me gusta cómo se ve Jacob Elordi, pero no siento que haya sido así como algo que yo dije, me quedé pensando en esa escena, o ese diálogo. A mí de alguna manera sí logré conectar con estos personajes y sí me conmovieron, tanto él como la criatura y ella también como esta especie como de persona que se siente conectada con la criatura porque también de alguna manera está aislada, ¿no? Sí. Sí, atrapada, ¿no? Exactamente. Las escenas, a mí también me conmovieron mucho las escenas en las que están ellos dos conociéndose, me parecen muy enternecedoras, y creo que son parte de lo que es interesante, ¿no? Ajá. Pero, sí. Bueno, aquí José Luis nos recordó al personaje del anciano, que también es una relación que conmueve. Sí. Y ese actor es como un actor británico que aparece en muchas películas, creo que incluso está en la saga de Harry Potter, es como el intendente ahí de la escuela. Aldous Filch, el actor. Sí, y creo que se llama David Bradley el actor, pero no estoy muy seguro. Vamos a buscar. Pero me parece... Sí, ¿verdad? Sí, le atiné. David Bradley. Le atiné. Tengo mi buen catálogo de actores británicos. y también recuerdo que apareció en una serie que se llamaba Broadchurch en la primera temporada, donde él era uno de los sospechosos. Sí, su actuación a mí me parece increíble. Y sobre todo este tema de que, por un lado, el doctor, el personaje que hace Oscar Isaac, de alguna manera
desprecia la inteligencia de la criatura y se desespera, que es algo que obviamente no está en el libro, porque en el libro se aterroriza y sus caminos se separan, Sí. ¿no? Pero aquí él como que quiere replicar Se va lo por que... los cigarros el papá. Sí, exactamente. Él quiere replicar lo que su padre hizo con él, Ajá, ¿no? Esto sí, de que te voy a enseñar y toma, etcétera. Y en cambio el personaje del ciego de alguna manera le acerca literatura, le acerca los libros, y es a través de los libros que empieza a comprender el mundo y comprenderse a sí mismo, ¿verdad? Ujú. Sí, eso está me gustó esa parte. Esa sí está también distinta a lo que es el libro. Y porque de hecho el rechazo de esa familia es la que lleva a la criatura a también ser capaz de cometer actos de crueldad, ¿no? Así es. Y de pues extrema violencia. Pero en este caso me gustó que tenga ese descanso o sea, es como una especie de pues no sé, retribución por tanto que ha sufrido, y me pareció bien lograda, ¿no? O sea, tanto las escenas en las que él está contribuyendo en esta granja y cómo está aprendiendo, el espíritu del y hasta bosque. que logra ir con él y poder como sentir algo de calor humano al menos una vez en su existencia. Me parece que estuvo bien hecho, o sea, bien manejado, a pesar de que sea diferente. Por ejemplo, ahí sí no lo reprocho, ¿no? O sea, digo, eso me pareció muy bueno, Sí. ¿no? Otra cosa que se me hizo muy interesante es también que se cuenta la historia como se cuenta en la novela, que es como inicia con estas escenas en los paisajes nevados, ¿no? Del Polo Norte, o por donde anda el marinero, y después ahí conoce la historia conoce la historia de Víctor, y después conoce la historia de la criatura, ¿no? Eso se me hizo interesante por las escenas de acción que se manejan ahí. Creo que es como Sí. lo que genera también más dinamismo en la película, que de lo contrario tendría pocas escenas de ese tipo, ¿no? Que te generen como esa emoción de, ay, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a atrapar? No sé, como la persecución en sí. No sé qué más te gustaría agregar, Miguel Báez. Bueno, de esta quizás película. podríamos hablar un poquito, dejar de lado la adaptación de Guillermo del Toro y hablar de otras adaptaciones o productos derivados que se han inspirado en la obra de Mary Shelley. Por ejemplo, bueno, ya mencionamos la famosísima película de James Whale de los años 30. También está la continuación, que es La novia de Frankenstein, donde precisamente aparece el personaje de Mary Shelley, interpretada por Elsa Lanchester, pero hace un papel doble, un poco como Mia Goth, es decir, es Mary Shelley, pero también es la novia de Frankenstein, ¿sí? Y de hecho en la película Del Toro, un detalle que se me pasó la primera vez y la segunda lo noté, es el vestido de Elizabeth en la boda, que es un homenaje así muy evidente a la novia de Frankenstein, porque las mangas son como vendas, Ya. sí, que le van colgando. Entonces ese detallito por parte de él me gustó. Y va a salir una nueva adaptación de La novia de Frankenstein Sí, con Jessie Buckley. Buckley. Ajá. Sí, como que es una Y adaptación moderna. Christian Bale. Sí, exactamente. Pero, es decir, no es la primera vez, porque, bueno, obviamente está la de James Whale. No recuerdo si la dirigió James Whale o ya lo habían corrido él para entonces. Pero bueno, sale Boris Karloff, sale Elsa Lanchester, precisamente en los papeles de la criatura y la novia de Frankenstein. Pero curiosamente yo recuerdo en los 80, cuando no Megacable, sino Telecable de la Laguna se robaba la señal así directamente de los canales de televisión de Estados Unidos, pasaban un horror que se llamaba The Bright, pero era con Sting, que hacía el papel del doctor, y Jennifer Beals, después, yo creo que después de Flashdance. No la vean. No la vean. Es sí, una versión ochenterísima. Una antirrecomendación. Ochenterísima de la novia de Frankenstein. Sí. Sí. También hay algunas caricaturas recientes que también tienen a esta referencia de la novia de Frankenstein. Bueno, la criatura y el conflicto. En este caso, ¿cómo se llama? Comando... Se me fue el nombre, pero es una película de este director que ha hecho las últimas de
Escuadrón Suicida, James Gunn se apellida Gunn, Sí. pero no me acuerdo cómo se llama. Esta serie es como en la que la criatura fue creada, bueno, en el libro sabemos que él exige a Víctor Frankenstein que le haga una pareja, Comando de Criatura o Comando no sé qué, es una caricatura, es una serie animada. Y en esta historia lo que hace es que Frankenstein sí le crea a la pareja, a la criatura, pero luego la criatura y Frankenstein se enamoran porque a ella sí le enseña todo lo que a él no le enseñó, luego se enamoran la novia de Frankenstein y la criatura los asesina, ¿no? Entonces, ese es como esto que decías de las derivativas, ¿no? O sea, historias que se van haciendo con base en una historia original, pero que luego se van transformando y se van modernizando también. Y también hace unos años, me parece que por 2014 había una película, hizo una película James McAvoy también. Con el de Harry Potter. Mi recomendación. Comando de Criaturas. Comando de Criaturas es la de James Gunn, ¿sí se llama el director? Sí, es James Gunn. Sí. Esa serie se me hace muy entretenida y crítica acerca de esta tendencia bélica de Estados Unidos, que se me hace interesante, ¿no? Está bastante entretenida para pasar los ratos. Y ya aparece esta criatura. Y te hablaba de esta de James McAvoy, que pues no era muy afortunada. Sin embargo, hay escenas de esa película que ahora con la adaptación de Guillermo del Toro se me hicieron algo parecidas, ¿no? Sobre todo como la manera de actuar de Oscar Isaac. Tiene algunas reminiscencias para mi gusto a ese personaje, ¿no? Que no fue una versión nada memorable, pero me acuerdo de ella. Y bueno, también recientemente hablando así como del universo británico, ¿no? Porque obviamente con estos dos actores está Penny Dreadful, ¿no? La serie donde aparece entre los muchos personajes que aparecen ahí, que se retoman como de historias de terror, pues está también la criatura, está Víctor Frankenstein, etcétera. Mejor logrados también. Sí. ¿Te gustaron ahí en esa? Pues es que Rory Kinnear es muy buen actor, la mera verdad. Es un actor como estos actores que aparecen en muchas películas británicas también y generalmente es un actor muy solvente. Bueno, es un poco un nepo baby porque su papá también era actor. De hecho, uno de los roles más... Y ahorita voy a hacer toda una relación con otro actor, pero bueno, su papá es uno de los actores que aparece en la de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Es el papá de Veruca, creo que es el papá, pobrecito, es el papá de Veruca. Y eso nos lleva a Gene Wilder, que fue el que hacía el papel de Willy Wonka en los años 70, que nos lleva al joven Frankenstein, que es una de las parodias como más influyentes del Frankenstein de James Whale, ¿no? Y donde sí salía Gene Wilder. De hecho, cuando yo estaba viendo la versión de Del Toro, me reí un poquito cuando, no sé, en algún momento Oscar Isaac dice, soy Víctor Frankenstein. Y me acordé del joven Frankenstein cuando dice, no, es Frankenstein, ¿no? Así como para decir un apellido judío, ¿no? Porque la película es de Mel Brooks, ¿sí? Wow. No, pues, o sea, las relaciones siempre se van a ir, los caminitos nos llevan a muchísimas otras partes. También, por ejemplo, yo me acordaba mucho, tanto ahora que releí la obra original como viendo la adaptación, de la película de Hermosas Criaturas. ¿O la de Yorgos Lanthimos y Emma Stone. Que está basada en un libro de los 90, me parece, que tiene ese título, pero que es acerca de una criatura también, una mujer como hecha por un científico medio loco, y en el que pasan cosas distintas a lo que le ocurre a la criatura, ¿no? Porque en este caso sí es alguien que va
bueno, es aceptada, o sea, el momento que se le crea Sí, pues su es creador, Emma Stone, ¿verdad? bueno, aparte, la acepta y la educa, ¿no? Y después ella hace su propio camino. Ajá. Pero bueno, creo que esa película nunca platicamos de ella, ¿verdad? No, me parece que no, pero... Voy a aprovechar para preguntarte qué te pareció. Me gusta la película. ¿Sí te gustó? En general me gustó, pero creo que después de esa película ya quedé hasta aquí de Emma Stone y Yorgos Lanthimos. Y porque hicieron otra dos y ahorita más, han sigue. hecho dos Sí, más. la de... Ay, se me olvidó el nombre. Pero, Una de varias historias y la de Bugonia. Esa es la nueva, ¿no? Esa es la nueva, pero esa es la todavía nueva no que se están estrena, anunciando. La están anunciando ya. Me parece, la están anunciando en los cines, pero me parece que todavía no la estrenan aquí en México. Ya no Sí. la verías, pues. Ya. Pues es que ya vi suficiente de esta colaboración entre porque Yorgos fue Lanthimos la y Emma Stone. favorita. Bueno, fue la favorita, fue la de las criaturas y ya. Gracias. No necesito ver más de estos dos. Ya no me acuerdo cómo se llamaba la otra, pero salía también la que salió en La Sustancia, esta Maggie Qualley, en esa que dices, y Jesse Plemons, ¿no? En la que siguió Sí, de exactamente. Hermosas También Criaturas. sale Jesse Plemons. Se me También olvida- Jesse me olvida Plemons el ya nombre. se convirtió como en un actor fetiche para Yorgos Lanthimos. ¿En cuál otra salió? Bueno, en las últimas dos, recuerdo. en esta que Hermosas- mencionas y en la de Bugonia también es ya. tiene un papel O importante. sea, en estas últimas dos. Ajá. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, Sí, ya por son las- desgracia. Y yo quería Podríamos seguir hablando quería de- también mencionar el show de terror de Rocky, que es otra derivación de... pues de menciónala, Frankenstein. tenemos 3 minutos para que Bueno, la pues menciones. simplemente para mí es uno de los más grandes musicales que se han hecho a pesar de su bajo presupuesto y es una historia de Frankenstein, nada más que un poquito diferente dentro de una época de liberación sexual y diversidad sexual, que fue más o menos a mitad de los 70, en donde un científico loco y alienígena del planeta transexual, Frankenfutter, decide hacer una criatura maravillosa, un hombre guapísimo, musculoso, rubio, etcétera, etcétera, para satisfacer sus deseos. Belleza ¿no? hegemónica. Y ahí aparecen otros personajes, ¿no? Unos personajes así sumamente cuadrados que son A esa Janet no la y Brad. conocía. ¿Eh? No la conocía esa. ¿El show de terror de Rocky? No, nunca la había escuchado. Ok, No, bueno. de veras, no sé. Es tu tarea para, Sí, para la voy- ¿Y próxima. dónde la puedo encontrar? Creo que está en Disney Plus. Bueno, Creo que está en Disney Plus. A voy pesar a- de que sea Disney, creo que ahí la puedes encontrar. Esa no la tenía ni en el mapa, no la había No, escuchado para nada. En Argentina Ahí le está. pusieron un título. ya me acuerdo sí. de ese, Sí, de ese pues sillón y de la... es Tim Curry como Sí. el Dr. Frankenfutter. Mira, Sí. sí, la voy a Sí, ver, en está en Disney Disney Plus. Plus, la voy a ver. El show de terror de Rocky, que en su época fue Julissa, Ujú. la mamá de Benny Ibarra, Sí. la que tradujo la obra original y le puso letra, y por eso después los Timbiriche empezaron a cantar Bailen, el baile del sapo. Sí. Fíjate que tengo eso de esa parte de cultura popular y la desconocía. Lo más curioso Incluso del baile es del que sapo. la película es conocida como el show de terror de Rocky, aquí en México y otros países de Latinoamérica, pero en Argentina la traducción es orgía de amor y locura, algo así. Wow. Había que ponerle una palabra que identificara Sí. de lo que iba, Sí, lo sí, que sí. podía toparse la gente, porque Ajá. luego ya ves como no querían reclamaciones, tal vez por eso le ponen esos títulos. Bueno, pues concluimos, Miguel, nos quedaron a lo mejor algunos temas que podemos tocar en otras ocasiones. Te agradezco muchísimo. No, le gracias agradezco a ti. mucho a José Luis, Gracias a José Luis. a la Ibero Torreón. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Muy bien, Hasta gracias. luego.